Buenas noches, amados hermanos. Es un privilegio para mí, como siempre sostengo, compartir con ustedes la palabra de Dios. Si supieran qué alegría me da cada vez que veo las pantallas encenderse y conectarse para escuchar la palabra de Dios, porque ahí, dice la Biblia, trae bendición. Cuando estamos junto al son de su palabra, trae bendición, trae paz y obviamente orientación a nuestras vidas. El tema que quiero compartir con ustedes en esta noche, yo lo titulé Oda a la vida. Una oda es un cántico, Antes el mismo Beethoven hizo Oda a la alegría. Expresa los valores, expresa aquellas exaltaciones que nosotros queremos hacer de la vida humana. Y obviamente que si uno tendría que poner un sinónimo, sería un cántico a la vida. Traer este mensaje en medio de lo que estamos viviendo, tal vez de la vida que está llevando, vos me podés decir, pero Juan Carlos, nunca peor elegido este título. Pero no, quiero que me acompañen a la luz de la palabra de Dios, porque van a ver que realmente la vida que llevamos es un cántico a la vida. Decía anteriormente, nosotros utilizamos la oda para desarrollar, para exaltar esos valores que nos caracterizan a los seres humanos. Pueden ser los placeres, pueden ser la muerte, aquellas cosas cuando enfrentamos la muerte, puede ser el amor, la guerra, etcétera, etcétera. Pero hoy yo quiero orientarlo a la vida. ¿Por qué? Porque trajo el Señor a mi corazón esa frase hermosa que resalta allí en una noche donde había una persona que tenía una necesidad, pero también tenía sus prejuicios. No voy a ir de día porque todos me van a ver, y quería tener un encuentro con Jesús. Tal vez esta sea la misma situación que estás atravesando vos que me escuchás del otro lado de la pantalla. Querés tener un encuentro con Jesús, pero no te animás a dar el paso. Y ahí en esa noche me gusta imaginármela con una luna, a la luz donde se podían contemplar la cara a Jesús y esta persona que se llamaba Nicodemo. Jesús le lanza una frase que es como un flechazo directo a la problemática que él tenía. Y que por ahí es la misma que tenés vos y que tengo yo. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Quiero comentar con ustedes un pasaje. Abran sus Biblias en Marcos capítulo 5. Este mismo hecho es narrado por los otros dos evangelistas, Mateo en el capítulo 8 y Lucas también en el capítulo 8. Y cada uno va aportando distintas cualidades, distintos datos que enriquecen la situación. Por ejemplo, Lucas narra que lo que vamos a leer, que este hombre tenía ciertas condiciones que después vamos a mencionar, y Mateo narra otra. Pero vamos a Marcos 5, en el verso 1 dice: vinieron al otro lado del mar. El Señor Jesucristo había pasado de estar en Capernaum, donde tuvo el encuentro con el leproso, lo sanó, tuvo el encuentro con la madre de Pedro, la sanó, y atraviesan el mar de Galilea y dice: tenemos que pasar del otro lado. Y vinieron al otro lado, como comienza Marcos. Pero en el medio del mar, ahí sucede algo. Una tormenta fuerte se desata en la intimidad de ese bote, de ese barco. Jesús con sus discípulos, y él en un momento los amarrean porque estaba durmiendo, y él se levanta y detiene el viento, y los discípulos se preguntaban: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Bueno, Jesús llega del otro lado a una región que no era comúnmente visitada por los israelitas, porque no pertenecían, hoy lo conoceríamos como Jordania, y es la región de Gadara. Y dice así Marcos 5:1: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, me impacta este versículo, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Y yo quiero hablarte en esta noche de esta persona.
de cómo estaba, de cómo fue su encuentro, qué es lo que lo movió y obviamente cuál fue el resultado. Decía Oda en primer lugar porque es un acróstico muy fácil de recordar. Oda, recordátelo. La O de observación. Es necesario nacer de nuevo. ¿Qué tenemos que observar? Observar cómo estamos parados frente a la vida, cómo llevamos nuestras vidas, qué nos caracteriza, qué es lo que ven los demás, qué es lo que ve Dios, qué es lo que vio Jesús cuando vio a este muchacho. Sigamos con la lectura. Miren, cuando salió, verso 2, cuando salió él de la barca, ¿qué es lo que vio? A alguien que venía a su encuentro. ¿De dónde venía? De los sepulcros, un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y con cadenas, mas las cadenas habían sido hechos pedazos por él, y desmenuzadas los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Tremendo. Un hombre que seguramente nadie quería estar con él. Si yo te pregunto, ¿vos querés estar con una persona así? Pasar el día, tal vez te animás, pero pasar la noche. Un hombre que nadie lo podía dominar, que rompía las cadenas. Un hombre que se hería con piedras. Un hombre que andaba por los montes. ¿Quién quería estar al lado de él? La O de observación, la O de orientación. ¿Cómo está tu vida? Este muchacho, lo que observaban los demás. Miren, da características. Me gusta empezar al revés, ¿no? Dice que andaba, el verso 5, andaba por los montes y los sepulcros hiriéndose con piedras. ¿Sabes de qué hablan esas piedras? Las piedras que él escogía. Una piedra. Vos agarrás una piedra de tu alrededor y la escogés vos. Y esa piedra misma que él había escogido le servía para herirse. Ya te estás dando cuenta hacia dónde voy. ¿Qué piedras escogés vos en la vida? Que hieren tu vida, que lastiman tu vida. Este hombre estaba endemoniado. Lo aporta no solamente Marcos, sino Mateo y también Lucas. Este hombre aporta Lucas que andaba desnudo, agrega un dato más. Estaba despojado, había perdido la vergüenza. Pero ¿qué era lo que lo había llevado a ese encuentro? Nosotros, dice una gran frase que una vez leí en un libro, no en la Biblia, nosotros somos el resultado de las acciones, de las decisiones que nosotros fuimos tomando en nuestra vida. No es de la noche a la mañana que sos lo que sos, sino fue una consecuencia del accionar tuyo de decidir que nos llevó a ser lo que hoy somos. Y esas son las piedras que escogemos. Piedras que hieren nuestras vidas. La piedra del vicio, la piedra del hablar como lo primero que se te ocurre, la piedra de comunicarte con el otro de la manera que vos crees conveniente, la piedra de tal vez ser como es el otro, estafador, infiel, adulador, pero que su fin es malo. Esta persona se hería con sus propias piedras. Lo primero que hace el ser humano es echarle la culpa a Dios por lo que está viviendo. Pero muy pocos son los que nos miramos, los que no nos justificamos, sino reconocemos que lo que estamos padeciendo es víctima de nuestros propios errores. El mundo, bueno, puede decir, yo no tengo la culpa con esta pandemia. Pero el mundo se ha conducido lejos de los principios morales y exaltarlo mucho más. Esos principios morales que estableció Dios para estar en este mundo, para convivir en este mundo, para gobernar, para administrar este mundo. Al contrario, nos alejamos de Dios. Y vivimos en el libertinaje, y vivimos en el vicio de todo el día. Y somos nosotros quienes escogemos esas pequeñas piedras que traemos a nuestro corazón, a nuestras vidas, y con ellas mismas no nos damos cuenta que
nos lastimamos. Dice el verso 5, e hiriéndose con piedras. ¡Qué impactante! Una persona que no podía entender que las decisiones que estaba tomando lo lastimaban a él, lo herían a él, lo imposibilitaban tal vez a él de que otros estén con él. Seguro, por sus acciones. Seguramente yo me imagino cuando veían a esta persona, todos huían. Dice que estaba atormentado por los demonios. Después vamos a seguir leyendo. Y yo quiero llevarte a esta reflexión. Existen los demonios. Así como Dios existe, existen, lo dice la Biblia. Y para aquellos que no tienen a Cristo, no solamente puede tener incidencia, puede inducirlo a hacer cosas, sino también que puede tener posesión en sus vidas. Pero el que está en Cristo tiene una nueva vida y ya no nos puede tocar más, pero sí puede incidir en tu vida. Puede traértela en bandeja para que vos cojas esa piedra que vos pensás que no te va a hacer daño, pero tenés que entender esto. Juan 10:10 dice que Él vino para hurtar, matar y destruir. Te quiere robar la paz. Te quiere matar las relaciones con Dios y con los demás. Y te quiere destruir. Esas piedras que hoy te ofrecen en bandeja, la bebida, la droga, la infidelidad, van a ser perjudicial para tu vida. No te va a traer paz. Para tu entorno vas a matar esas relaciones. Y obviamente para tu corazón, porque te quiere destruir. Satanás actúa así. Este muchacho dice que sería con las propias piedras que él escogió. ¿Observar qué? En segundo lugar, observar qué cosa. Miren lo que dice acá. Daba gritos y no solamente no podía ser refrenado por otro. El camino que llevaba por su vida lo había destrozado. Nadie se quería acercar a él. Se sentía solo, vacío seguramente. Y esas decisiones que él tomó, hablaba de que no podía dominarse ni él ni los demás. Nadie lo podía dominar. Nadie podía decirle una palabra. Ahora, miren qué lindo esto. Lindo en el sentido de que nos hace reflexionar, ¿no? Cuando uno cae en pecado, ese pecado trae como consecuencia otro pecado y otro pecado que hace que en un momento, cuando queremos dominar ese pecado, no lo podemos dominar. Y somos esclavos, como dice la palabra, de ese pecado que nosotros escogimos. Dice 2 Corintios, dice, todo me es lícito, mas todo no conviene. Y te da el semáforo, lo que viene después. Dice, todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar de ninguno. Porque cuando te dejas dominar, vos ya perdiste el control. Y querés salir y no podés. Y querés cambiar y no podés. Y querés ser diferente y no podés. Porque es el pecado que está en vos y que está en mí. Sería con las piedras. Y como dice el verso 3, muchas veces había sido atado con grillos y con cadenas y las rompía. No podía dominar. No lo podían dominar aún aquellos que lo apreciaban. Pero fíjense también observar dónde andaba él y dónde vivía él. Dice, andaba por los montes, el verso 5, y por los sepulcros. Andaba errante por la vida. El camino que estaba llevando no le estaba haciendo bien. ¿Te imaginás vos en un monte donde están las acechanzas de la noche? El frío, el viento, los animales, la falta de protección, de seguridad. Esa era su vida. Que tal vez, producto de las decisiones que estás tomando, es tu misma vida. Es imposible, es necesario nacer de nuevo, le dijo Jesús. Imposibilitado de disfrutar la vida. Pero habitaba en el sepulcro. Un hombre que estaba oscuro por dentro.
un hombre que no veía luz, sino que al contrario vivía en tinieblas. Por las malas decisiones que tomó, buscaba las tinieblas para vivir. Qué paralelo, ¿no? A veces estás en medio de los vicios y buscas más vicios. Amistades que te rodean en las tinieblas. Casas que te rodean en las tinieblas, en vez de buscar la luz. Dios quiere que salgamos adelante, pero que observemos, que nos orientemos, no que nos justifiquemos. Lo hice porque me llevaron. Sino justamente que reconozcamos que necesitamos cambiar. La O de orientación, de observación. La D del DNI, le puse. D de DNI. ¿Por qué? Acompáñenme con la lectura. Y dice el verso 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. Y clamando a gran voz, le dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó Jesús: ¿cómo te llamas? Me impacta esto. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? El hombre le respondió diciendo: Legión me llamo porque somos muchos. El que tenía adentro las malas decisiones. Legión se llamaba. Mira, el DNI habla de quién realmente sos. La O de observación, la D de DNI, pero quién realmente sos ante la vida. ¿Quién realmente sos? ¿Te amás? Pero para Jesús, cuando te encuentras con Él, quiere cambiarte el nombre, quiere cambiarte la vida, quiere darte una identificación distinta. Mateo en el capítulo 8 agrega que no estaba solo esta persona. Se identificaba con un compañero, eran dos endemoniados. Pero cuando ve a Jesús, corre a Él. Y la primera pregunta que le hace Jesús, en lugar de decir cómo llegaste a esto, por qué tomaste mala decisión, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Contame cómo sos. Contame quién sos. ¿Con qué cosas te identificás? ¿Qué es lo que te trae a encontrarte conmigo? Y seguramente en Juan 10:3 el Señor Jesucristo dice que aquellos que son sus ovejas reconocen la voz, reconocen dónde está el pastor, reconocen dónde está la solución a sus vidas y corren a su encuentro, porque dice: mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y la llamo, me gusta esto, por su nombre. No es un nombre general. ¿Cómo te llamas personalmente? Juan Carlos, vos tenés este problema, tráemelo a mí. Vení a mí. Identificate conmigo. No te sigas identificando con un método, con un rumbo, con una moda en la vida que te está conduciendo a la destrucción. Es hora que lo observes, que lo reconozcas, que no te justifiques y que te quieras identificar con un estilo de vida diferente. ¿No te anima a cantar de esta vida que estás llevando? ¿No te anima a expresar qué linda que es la vida? Bueno, encontrate conmigo, que yo te pregunto: ¿cómo te llamas? ¿Quién sos? Y realmente esta persona se encuentra y dice: Legión me llamo. ¿Saben? Legión era un cuerpo de infantería de los romanos que justamente se caracterizaba por tener casi 6.000 soldados. Era importante. Los romanos llegaron a tener más de 52 legiones de soldados, de 6.000 personas. Parte eran 300, 400 eran jinetes a caballos y el resto era toda infantería de pie, e iban a la guerra. Y este hombre tenía, podríamos decir, 6.000 espíritus o 6.000 equivocaciones en su interior, 6.000 espíritus demoníacos que estaban dentro de su vida, que obviamente fueron las pequeñas piedras que fue escogiendo a lo largo de toda su trayectoria de vida.
Y esto me llama a la reflexión, que las piedras que escojo hoy, yo no le doy importancia y por ahí son mínimas ante los ojos de los demás. ¿Qué puede pasar en mi vida si hago esto? No sé, robar un caramelo. Pero después eso me va conduciendo a escoger otras piedras más, que cada vez se amontonan y cada vez son peor. Santiago capítulo 1 dice que cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino por el contrario, que reconozca que de su propio deseo irrefrenable, utiliza una palabra que es concupiscencia, epitumia, es por arriba de todo, lo hemos estudiado muchísimo en el centro Luz y Vida, en los grupos, cuando alguien te dice, mira, esto no te conviene, pero yo por arriba de todas las opiniones, por arriba de todos los consejos, voy y lo hago. No diga que es tentado de parte de Dios, sino de su propio deseo es atraído y seducido. Este hombre me habla de que tenía una legión de demonios. Me gusta expresarlo así, una legión de equivocaciones. 6.000 equivocaciones que tuvo a lo largo de su vida. Y que lo condujeron a ser el reflejo de lo que los demás estaban viendo en ese momento. Ahora yo te pregunto a vos y a mí, ¿qué ven los demás? ¿Ven una legión? ¿Ven 100 soldados? ¿Ven 100 errores? ¿Ven 6.000 errores? ¿Y a quién le tengo que echar la culpa? Esta persona, cuando vio a Jesús, me impacta, salió corriendo. Verso 6, cuando vio a Jesús, salió corriendo y se arrodilló. Me encantó. Y Jesús le dice, decime quién sos. Que dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 1, si confesares. ¿Cuánto nos cuesta ser verdaderos? ¿Cuánto nos cuesta ser auténticos? Decime quién sos, le dijo Jesús. ¿Cómo te llamás? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, si confesares con tu boca tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte. Este muchacho vio en Jesús esa oportunidad y vio ese DNI, esa D de identificación de DNI, que ya no quería más esa vida. Quería identificarse con esa esperanza que estaba transmitiendo Jesús a lo largo de todas las ciudades que visitaba. Y corrió hacia él, corrió a su encuentro. Y no le mintió. Abrió su vida y transmitió lo que era. La O de observación, la D del DNI y la A de actuar. Seguimos con la lectura, ¿me acompañan? Y dice el verso 10, y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región, los demonios que tenía esta persona. Y estaba allí, cerca del monte, un gran hato de cerdos padeciendo, y le rogaron todos los demonios que tenía esta persona, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos a ellos. Y luego Jesús le dio permiso. Qué interesante esta palabra. Podríamos hablar mucho. Tienen que pedirle permiso a Dios. Tienen que pedirle permiso a Jesús. Aún las huestes demoníacas están bajo la victoria, la sujeción del mismo Dios y del mismo Jesús. En Él tenemos victoria. Sigamos con la lectura. Y saliendo, verso 13, aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2.000, y el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Y presta atención a este versículo y subrayadlo, el verso 15. Vienen a Jesús toda esta gente y ven al que estaba o al que había sido atormentado del demonio.
y que había tenido la legión. ¿Cómo lo encontraron? Sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Cuando vos vas a Jesús, la ha de actuar. Es momento de actuar. Es momento de decidir qué vida querés llevar. Cuando vas a Jesús, y como decíamos anteriormente en la D del DNI, te querés identificar con Él, le confesás todo lo que sos, quién sos. Pero actuás y entonces Jesús te da esa recompensa. ¿Qué recompensa te da? Una nueva vida. Es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo lo encontraron a este muchacho? ¿Cómo lo encontraron? Justamente lo primero que dice acá, sentado. Me encanta esta palabra en el original, porque sentado en el original es katemai, significa quedarse, permanecer y en ese proceso dinámico que va a establecer esa relación, dice, yo no me quiero mover de acá, permanentemente, permanecer ahí, habitar y formar ese hogar. Este muchacho cuando tuvo ese encuentro con Jesús, no se quería ir a otro lugar, no quería vivir otra vida, ya había experimentado acerca de las malas decisiones que había tomado, de las piedras que había escogido en su vida. Y fue al encuentro con Jesús, le transmitió lo que él era y Jesús lo cambió. Ese accionar es el que espera Jesús de cada uno de nosotros. ¿Querés cambiar en la relación con tu esposa? Anda a Jesús, escuchalo a Él, confesarle realmente lo que sos, no lo que vos pretendés que Él vea que vos sos o que te crees que sos. ¿Tenés mala relación con tus familiares? Confesale a Jesús. ¿Tenés problema con la adicción? Confesale a Jesús que Él te va a dar vida. Lo encontraron sentado, ese katemai, entendiendo que era el mejor lugar, entendiendo que era el lugar que le traía esperanza, solución a sus problemas de vida. Ya no iba a estar más errante, ya tenía un punto de encuentro donde afirmarse. Y era Jesús, el mismo Jesús que hoy te invita a encontrarte con Él. Lo segundo que vemos, dice, no solamente estaba sentado, sino vestido. Vestido. Les decía que Mateo capítulo 8 dice que andaba, Lucas capítulo 8 decía que andaba desnudo por ahí. Ahora está vestido. Y la palabra de Dios dice, si habéis nacido con Cristo, tenéis que hacer morir las cosas terrenales, en Colosenses capítulo 3. Y tenemos que ser revestidos de esta nueva vida, de este nuevo ejemplo que es Jesucristo, con los consejos que trajo de Dios, que manifestó y manifiesta a través de los tiempos por medio de su palabra, para que sus vidas, mi vida, sean transformadas, sean cambiadas, cobren un giro de 180 grados, para que podamos ser transformados y que los demás vean, y como termina acá, y tengan miedo. Miedo de mí, no, del milagro que se produjo en tu vida y en la mía. Sentado, vestido, ya no más pasando frío, ya no más pasando vergüenza, sino teniendo el concepto de que debo de andar vestido. ¿Vestido cómo? ¿Cómo andan los demás? No, como quiere Dios que ande en la vida. No estoy hablando de la ropa, estoy hablando de las conductas que hay en tu corazón y en el mío. Y dice, no solamente estaba sentado, no solamente estaba vestido, sino en su juicio cabal. Pablo lo expresa maravillosamente en Romanos capítulo 12. Dice, os ruego por las misericordias de Dios. Señores, tengan misericordia. Por favor, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, que es vuestro culto racional. Poder razonar que lo que te ofrece Jesús, lo que te da Jesús, el cambio que va a producir en vos, realmente te va a hacer razonar. Que no vas a escoger más esas piedras, sino vas a escoger esto, su palabra, sus consejos, su modo de vida, su conducta. Qué lindo que
hoy tengas un encuentro con Jesús. Tal vez estás errante en la vida. Tal vez estás escogiendo en estos momentos piedras que hacen mal a tu salud, que hacen mal a tu vida y que te corrompen y te destruyen. Obsérvalo, pero no te quede de brazos cruzados. Corre a Jesús, como dice este muchacho, para encontrar paz, para encontrar alivio, para encontrar un cambio de vida que él necesitaba. ¿Querés nacer de nuevo? Abrirle tu corazón a Jesús y decirle: Señor Jesús, te entrego lo que soy. Que cuando me preguntes quién soy, cómo me llamo, te pueda hablar con la verdad. No te pueda mentir, sino que te diga: Señor, soy esto. Transformame, cambiame. Quiero cambiar. Quiero ser una nueva persona. Quiero habitar con vos. Quiero formar mi hogar a tus pies. A tus pies, Señor. En tu nombre oro al Padre, el de Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Amén. Prueba con Jesús. No pruebes con las cosas de la vida. Miren, los hombres que apacentaban los cerdos en esa región de Jordania, en Gadara, cuando los cerdos se precipitaron al mar de Galilea, tuvieron miedo y le pidieron, si seguís la lectura, le pidieron que se vaya de ahí, porque les traía problemas. Le echaron la culpa a Jesús de lo que había pasado con los cerdos. Pero no vieron que el problema no estaba en Jesús. Jesús les dio la libertad a este muchacho y la autorización para que esos demonios vayan a los cerdos. Pero ellos no alcanzaron a ver que el demonio siempre quiere perjudicar a la gente. Perjudicaban primero a este muchacho y después perjudicaron en los negocios de los que apacentaban los cerdos. ¿Entendés esto? Satanás quiere perjudicarte a vos y quiere que le eche la culpa a Dios y a Jesús. Pero Jesús quiere que reconozcas esta oda, que ode observar tu vida, de DNI, de identificarte con Él, y ha de accionar, que vayas a su encuentro para que tengas una nueva vida. Hay una canción que tal vez refleje un poco este mensaje, ¿no? Es una canción nueva, cristiana, que dice: lucho con las voces en mi mente, dicen nada soy. Me dicen mentiras que no me dejan oír tu voz. En cada momento me demuestras que no soy mi error. Recuérdame quién soy en ti, quiero escuchar tu voz. Lo único que me importa ahora es lo que piensas tú de mí. Encontré mi identidad, encontré valor en ti. Dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy. Y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy. Creo en ti. Tal vez lo que necesitas hoy no es de labios creer en Él, sino entregarle tu corazón, tu vida por completo, tus decisiones a Él. Que el Señor los bendiga. Que el Señor pueda hacer de ustedes una familia, una persona y obviamente una comunidad donde podamos resaltar el nombre de Jesús. ¿Qué pasó con este muchacho? Le dice: vete a tu casa. Yo quiero quedarme con vos, Jesús, le dijo. Dice: no, vete a tu casa y cuéntale a los tuyos las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. ¿Te imaginas viéndote a aquellos compañeros de maldades, de fechorías, de vicios, viendo un cambio en tu vida? ¿Cuánta bendición sería no solamente para tu vida, sino para los demás?
Quiera Dios que podamos apreciar esta palabra, que podamos ponerla en práctica y por sobre todas las cosas decidir a cambiar. Que el Señor les bendiga. Amén.